El tráfago citadino es el motivo de estas crónicas que bien saben tomarle el pulso a la ciudad. Juan Villoro, contemporáneo y vigente escritor mexicano, y José Joaquín Jiménez, cronista pretérito de la Bogotá Paramuna, quien se escondió bajo un transparente seudónimo Jiménez, nos ofrecen hoy sus modos de atrapar esa veloz complejidad urbana. Gente para todo, de Juan Villoro. En las grandes ciudades hay dos notables fuentes de historias, los taxis y las peluquerías. ¿Será posible que la historia que empieza en una peluquería tenga luego continuidad en un taxi? La posibilidad es inquietante. Oh, baby, you don't have to go. Los remolinos en el pelo y en el tráfico vuelven elocuentes a los hombres, según se deduce de lo mucho que hablan los peluqueros y los taxistas. El ritmo narrativo de una ciudad depende de estas profesiones, que en forma complementaria ofrecen los relatos que se les ocurren a los sedentarios y los que se les ocurren a los nómadas. Para interesar al escucha en lo que quieren decir, los relatores lanzan preguntas francamente metafísicas. ¿No cree que salió más caro el caldo que los albóndigas? Aunque las albóndigas rara vez vienen en caldo, la frase permite pasar a un mundo súper concreto, donde las albóndigas representan dólares y el caldo una situación escandalosa. Gracias a esta tarea de comunicación, la tribu urbana se entera de cosas que no salen en los periódicos y acaso nunca sucedieron, pero conforman la necesaria mitología de la ciudad. Los taxistas y los peluqueros demuestran que para narrar hay que tener problemas. Alguien satisfecho con su carácter y el estado del mundo rara vez se embarca en dilatadas fabulaciones. Los taxistas suelen llevar un desarmador encajado en un resquicio del parabrisas. Se trata de una herramienta por si acaso, muy poco relacionada con los tornillos y que puede acabar en el vientre de un asaltante. Obviamente, una profesión que necesita un desarmador como talismán contra la adversidad está llena de sobresaltos. Sí, los taxistas son dramáticos. Sin embargo, sería más inquietante viajar con un conductor que no estuviera al borde de un ataque de nervios y enfrentar el viaducto con la sabia frialdad de un guerrero kung fu. No menos ardua es la vida de quien está de pie 14 horas. Hasta la fecha, no he conocido al peluquero que reconozca que su jornada dura menos. ¿Qué es peor? ¿La lucha por el infructuoso avance o la heroica inmovilidad ante las nucas? El taxista puede desahogarse con estertores que solo son normales en su oficio. ¿Qué diríamos, en cambio, de un peluquero que blasfemara mientras sostiene su afiladísima navaja? La bata blanca lo obliga a bajar la voz, resabio de la época en que los barberos fungían de cirujanos. En definitiva, los relatores nómadas padecen tanto como los sedentarios para tener derecho a sus historias. Un aspecto netamente mexicano de estos oficios es que disponen de modelos que nunca siguen. El taxista odia los mapas, de hecho, odia saber dónde está, en la misma medida en que el peluquero odia los cortes que decoran su establecimiento y provienen del periodo clásico tardío de la estética masculina, cuando el copete supersónico se consideró chic. Nada es tan útil como solicitar un corte de ese tipo. El peluquero explica que tu pelo es distinto al de esos arquetipos que acaso llevaran nylon en la cabeza. Coleccionistas de desastres, taxistas y peluqueros han oído muchas tragedias que los hacen sentirse bien. Ambos provienen de la escuela narrativa rusa. Los clientes felices no tienen historia. Durante años he perseguido un relato que comience en el movedizo ámbito de un taxi y se resuelva en el sillón del peluquero o viceversa. Por primera vez estoy en condiciones de armar una trama con los dos modos narrativos de la ciudad. Llegué a la peluquería y el patrón señaló las hebras en el piso. ¿Sabe de quién es eso? Me declaré incapaz de identificar a alguien por sus pelos, pero eso era lo de menos. Como siempre, el peluquero iba a hablar al margen de mis respuestas. Había atendido a un hombre que perdió la mano en un accidente. Hasta ese día la vida de aquel cliente carecía de rumbo. Se consideraba menos que un microbio alcohólico, pues medraba de cantina en cantina. El trago le arrebató a su mujer, su trabajo, sus mejores amistades. Una lluviosa tarde de San Juan subió a un taxi y sufrió un aparatoso choque en patriotismo. Despertó en un hospital donde le informaron que había perdido la mano. El golpe fue tan devastador
pero reveló que se había salvado de milagro y le descubrió el valor inédito de las cosas de siempre. El agua de Jamaica le supo de otro modo, como un bálsamo fresco. Una enfermera lo atendió con una dedicación que pronto se convirtió en una ternura imprescindible. La vida no solo era posible, sino deseable después del trauma. Contrajo matrimonio pocos meses después, dejó de beber, tuvo 2 hijos cuyas fotos honraban su cartera, consiguió trabajo, ingresó como voluntario en un grupo que asesoraba a gente con problemas de autoestima. Todo venía de la pérdida de la mano, como si los daños que eran para él se hubiesen concentrado ahí. «Llevo meses buscando al chofer del otro coche, para darle las gracias», comentó. Después de referir la historia, el peluquero pronunció el apotegma con que encara las rarezas del mundo. «Hay gente para todo». Al salir de la peluquería sentí la delicia del viento en la nuca, rociada de loción, y detuve un taxi. El chofer venía muy molesto con su anterior pasajero. Olfateó el aire para ver si yo llevaba encima algo más que agua de colonia. Había transportado a un borracho perdido, un hombre quejumbroso y altanero que se ufanaba de un pasado inverosímil. Según él, había sido alto ejecutivo de una empresa, tenía 2 hijas maravillosas y conocía idílicos campos de golf. Ese hombre llamado a la felicidad era ahora un andrajo viviente. El taxista lo recogió afuera de una cantina y el otro dormitó hasta que pegó un grito. No tome patriotismo. Explicó que tiempo atrás había chocado con un taxi por una absurda imprudencia. Desvió la vista a su agenda electrónica. Fiel a su buena estrella, salió ileso del percance. Pero en el pavimento vio una imposible estrella de mar. Era una mano. No soportó ser responsable de tamaña atrocidad. Perdió el trabajo, se entregó al alcohol, ya no le permitían ver a sus hijas. Le pedí al taxista que me llevara al sitio donde dejó a su anterior pasajero. Llegamos a una inmensa unidad habitacional, imposible dar con él. 2 destinos habían cambiado de signo con el choque. Gracias al peluquero y al taxista, los protagonistas volvían a vincularse. ¿Se encontrarán alguna vez en las calles numerosas? ¿Sabrá el verdugo que sufre en vano su condena? Esta percepción repartida de la realidad se aplica a toda biografía. Con frecuencia ignoramos la trama que nos completa. Sabemos lo que dijo el peluquero, pero no lo que dijo el taxista. Personajes interrumpidos, avanzamos por los días hasta que el azar termina su trabajo y nos lleva ante un oráculo, el relator capaz de contar la otra parte de nuestra propia historia. Nota necrológica sobre el Auriga. Asiste la ciudad fanfarrona y despreocupada a la agonía de los últimos vehículos de tracción animal. Fueron los coches la más burguesa interpretación de su vida y los aurigas exacta manifestación de aquella idea. Toda la literatura del centenario estaba influida de los coches. Los de punto, los landau, las carrozas y las diligencias transitan en las páginas de sus novelas. Amenos cronistas hiciéronles loas sentimentales. Audaces fueron en conspiraciones, galantes en amor, solemnes en política. No se rebajaron a la vulgar inquisición del taxímetro, ni doblegaron la tiesa personalidad de sus ruedas al dogal pavoroso de los neumáticos. Decoran perfectísimamente el paisaje de fin de siglo en las majestuosas plazoletas y ahora cortesanos y gentiles, sin hacer aspaviento de sus desgracias, desaparecen silenciosos, rascando con desenvoltura y donaire la epidermis moderniza del asfalto urbano. Y en lo que han parado los pobrecillos. Adiós paseos amenos a Chapinero, Usaquén y Luna Park. Adiós tiempos en que la literatura vetusta de los cajones decoraba con sus románticas siluetas. Adiós matrimoniales comitivas, salidas de teatro y patrióticos desfiles. Horrible e inmoral advenimiento de los automóviles. Competencia nefanda del maquinismo que se enseñoreó de todo, todo lo acapara, organizó el tránsito y desparramó sobre los 4 vientos un estrafalario bullicio de chirridos, pitos y choques. Ni siquiera recoger como en antes al cándido asombro de los campesinos, ni llevar en la entraña cariñosamente la pareja enamorada con un prolijo discurrir de insinuaciones y cariñosas confidencias. Solo alcanzar a entronizar sus estampas lentas y sosas en los cortejos fúnebres.
Ir diariamente al cementerio en una anticipación de la propia muerte, cargados de coronas y flores hipócritas, sin lograr explicarse cómo el espíritu bondadoso que los anima consigue sustraerse al encanto de la eternidad y obtiene, para martirizarse más, regresar a la ciudad con los deudos del que definitivamente quedó guardando en la tierra. Los aurigas hoy día son alguaciles de la muerte. Clásicos levitones de antaño, trajinados por la intemperie, de un verde apagado, tenebroso y pacato. 7 reflejos de los sombreros de copa que ni lucen ni son 7. Arruguitas pequeñas que despeinan la felpa, blancos pantalones amarillos de tedio, botas de montar que no montan ni nada. Paradoja inexplicable de estos pobres hombres cuya vida, a pesar de ir en coche, no va sobre ruedas. Todo esto da grima, lector, porque los coches y los aurigas eran las últimas cositas buenas y sencillas que sobrevivían de una edad cuasi dichosa, alabada y calumniada sin motivo, en que era posible hacer versos, dar serenatas a la novia, creer en Dios y, sobre todo, montar en coche. ¿Y cuántos quedan? 13. Fatídico número, según la estadística municipal. No más que 13. Recordemos que en nuestra infancia los coches de punto, verdad que sabe a tierno esto del punto, estacionábanse en la plazuela de la sabana. Los aurigas tenían un empaque galán, grandes pastillas, mostachos enhiestos, levitones de satinado paño, de charol las botas, el calzón de blanco peluche, chaleco de piqué y corbatines de seda. El pescante era de lo mutable lo más elevado. Verdadero trono de un monarca de cubilete, sabio en rendidas genuflexiones, plácidas sonrisas y discretos olvidos, que empuñaba el látigo como un cetro que rompía silbante el espacio y caía sobre los lomos garridos del tronco piafante y vigoroso. El auriga tenía una verdadera importancia en la vida social. No es posible el parangón con el chofer de nuestros días. Nunca llegó a sindicalizarse. Era aristócrata en esencia y apariencia. Sabía mantener con fuerte brazo y ánimo valeroso la encabritada inquietud de los corceles. Daba la mano, con entero donaire, a las damas que se apeaban del coche y se alaban las faldas de detrás por no rozar con la perfumada crinolina el brillante desenfado de los estribos. Además, el auriga tenía unos oídos de monigote que nada escuchaban y una lengua prolífica que nada indiscreto decía. ¿Cuántas cosas vieron los ojos del auriga? Citas amorosas en los parques a la luz de una luna centenarista, muchísimo más pálida que ogaño. Fugas apasionadas por las carreteras, paseos escabrosos, afán eternamente ridículo del que pretende llegar pronto por llegar antes de tiempo, sollozar del dolor y el reír de la alegría. El auriga observaba todo aquel pequeñito cúmulo de miserias desde su alto puesto del pescante. Ya su sabor lo trasladaba de un lugar a otro, sin que, en tan penoso ejercicio, sintiera el corazón desvencijado, el ánimo corto o la imaginación trastocada bajo la cárcel mullida de su sombrero de copa. La vulgaridad nunca logró, ni aun en teoría, dominar el rango aristocrático de los coches. Había para impedirlo vehículos más amplios que se denominaban diligencias u ómnibus, pero estos solo ejercían predominio en los caminos y en los pueblos. En la ciudad, el coche de punto era el centro de toda locomoción. A los coches no fue posible subir con el ánimo patanote de los que toman taxi y vigilan minuciosamente al chofer, temerosos de cualquier fraude. Toda la honorabilidad del mundo reposaba en los valientes hombros del auriga, que si alguna vez tomó parte en malas acciones, hízolo únicamente por dar excepción a una regla tradicionalmente inmutable. El auriga tenía cabal conocimiento de su personalidad, sabía ajustarse a la pesadumbre severísima de su importancia. Era un buen padre de familia, un hombre aprovechado de las más convenientes virtudes con edificante porcentaje de bellos vicios que lo hacían atrayente, simpático, responsable y universalmente respetable. El auriga ha muerto, señor lector. Eso que ahora vemos sobre los pescantes de los coches mortuorios es apenas una sombra de auriga, restos de los pretéritos esplendores de un gremio. Nada de la viril postura. Rasurados a la americana los rampantes e inalterables mostachos, el cabello peinado hacia atrás, con gomelina liso y estirado, sin el crespo conquistador que coqueteaba bajo el ala del cubilete. La levita grasienta y verde y desteñida y desgarbada, con los bolsillos enormes de tanto guardar pan barato para aquietar el hambre. La nariz poco apuesta y muy roja indica cómo el sobreviviente de auriga
acude a los licores embriagantes para ahogar el sofocón de su vergüenza. Una pera raquítica le deshonra la garganta. Las manos mugrosas nada finas, desnudas de guantes. Sin botas, únicamente con botines y polainas, y para colmo del descaro, pantalones paisanos de cualquier color. Inaudito, pero explicable. No hay parroquianos. Hace mucho falleció el último romántico que montaba en coche. Ya no están de punto esos vehículos humildes. ¿Salir a la estación? ¿Para qué? Si la gente del campo toma un taxi. ¿Ir a la plaza? ¿Para qué? Si en la moderna organización del tránsito ni siquiera se les ha dejado un sitio donde puedan estacionarse. ¿Qué hacer? Vivir en las pesebreras, con los pobrecillos rocines, cajas de huesos claudicantes, y pedir al Señor que muera gente de pro para asistir al sepelio, cargando una florida remesa de vanidades cuyo perfume ha de perderse entre la hediondez de la podredumbre. Soportar, humildemente, la petulancia motor de los automóviles y los tranvías que les acosan las espaldas y les hincan cruelmente los dientes, veloces en la mansa impotencia. Ver que día a día el maquinismo asume proporciones mayores y los desaloja detestablemente sin que ellos puedan oponer la más claudicante resistencia. Ni paseos, ni dorados desfiles, ni amorosas confidencias, ni apasionadas fugas, que ellos no son más que monumentos ambulantes que recuerdan lastimosos el esplendor ingenuo de una época ya pasada, comentada y fenecida. Pero qué profundo regocijo el del coche, los rocines y el auriga, cuando todos cuatro, porque así integran un solo corazón en derrota, lean curiosos la lista de accidentes de tránsito. Un taxi cayó al salto de Tequendama. Este paisaje es semejante al que atraviesa la carretera de Madrid a Salamanca. Luis Camacho Montoya, que estuvo en España, hace tal anotación. Sí, la sabana por los lados de Soacha en el sur es árida y yerma como la llanura de Castilla. Los campos color ocre sueltan una abundante polvareda. Los montes que ya cierran el recinto de la altiplanicie en ese extremo son pelados, calvos, como las jorobas de unos viejos camellos. Pero el día está claro. Hay diafanidad y buena luz de sol. Hacemos un viaje, raudo viaje, 4 periodistas. Enrique Santos Castillo, Luis Camacho Montoya, Alfonso Morales y quien suscribe. Nuestro propósito es dar una información completa sobre el primer suicidio motorizado que registra la historia de Colombia. En camino. Tito Julio Ardila, activo muchacho del Hotel Estación, nos llamó por teléfono al despuntar el mediodía de ayer. Un automóvil de servicio público, indicó Ardila, había caído al pavoroso abismo del Tequendama. Había al parecer varios muertos. ¿Les parecería interesante la noticia? Desde luego que sí. Ardila no pudo comunicarse con nosotros sino hasta las 12, a pesar de que llamaba desde las 7 de la mañana. Los 4 dichos, pues, tomamos por la carretera del sur. En Soacha, piqueteadero de Sergia, se dio orden de preparar unas longanizas. Las longanizas de Soacha son inmejorables, y sus garullas asimismo. Refocilados, proseguimos el viaje. Desviamos a la altura de Chusacá, por la carretera que conduce a la catarata. A lo lejos veíamos unos altos edificios de fábricas. Curiosidad. Como descendíamos hacia el Salto, una concurrencia inusitada de gente se notaba en la carretera. Los obreros de El Charquito tomaban el sol al pie de sus estrechas y sucias barracas. Unas muchachas lavanderas jugaban ropa blanca en las aguas amarillas del Bogotá. Fue un taxi el que cayó anoche al abismo. El chico que nos dio esta noticia regresaba del Tequendama. Con muchos rapaces de su edad viajó al Salto con el ánimo de averiguar lo ocurrido. Entre los choferes de camiones y buses había notoria curiosidad. ¿Van a lo del accidente? A ello íbamos. Llegamos al hotel a la 1 de la tarde. 2 gringas obesas traspasaban con las claras miradas de sus ojos azules la niebla del paraje. Ardila, nuestro corresponsal, vistiendo chaqueta blanca, se apresuró a darnos la bienvenida. Parece que fue un taxi de servicio público.
Desde la terraza del hotel, en los pocos momentos despejados que ocurren, se pueden ver las ruinas en el fondo del abismo siniestro. El accidente acaeció a eso de las 11:30 de la noche del 14. Puede tratarse de un suicidio. No se conoce el número de los muertos. Apostados contra la baranda de la terraza observamos. El salto está potente. Inusitada abundancia de aguas le da a la catarata una magnificencia apabullante. Al chocar contra el profundo fondo, las aguas rebotan y se destrozan. Una niebla densa viaja por el ámbito encañonado entre dos farallones de cordillera. La luz del sol pinta la niebla con los tonos del iris. El viento con su mano invisible la despeja. ¿Ven ustedes? Vimos, en lo más profundo del abismo, un hacinamiento de cosas inidentificables. Ya a un lado, en un breve remanso del río, una llanta que la corriente ocultaba bajo una piedra grande. La curiosidad de la concurrencia aumentaba, aunque ninguno se decidía a averiguar directamente detalles del siniestro. Abandonamos la terraza y seguimos de rapaces rotos y sucios, nos dirigimos al borde propio del salto. De lado y lado, ruinas de barracas en que en días domingos y feriados se expenden refrescos y comestibles, alzan pequeños promontorios. La piedra famosa de los suicidas muestra un signo azul de propaganda. Allí, un sargento norteamericano de aviación tomaba fotografías. Vino con la comitiva del general Arnold. Pescado en el anzuelo de las guías turísticas, alquiló un taxi y llegó al Tequendama. Mucho bonito. Le referimos el percance, la caída del taxi, las posibles muertes, el tremendo suicidio. El sargento gringo de aviación abandonó deprisa el paraje. Los rapaces que nos siguieron y choferes de camiones y buses se congregaron alrededor nuestro. ¿Qué van a hacer? Enrique Santos dio el aviso. 100 pesos a quien baje al fondo del abismo y dé noticias ciertas de las víctimas. 9 chiquillos se apresuraron a aceptar la propuesta. Primero fueron unos 15 quienes echaron a correr hacia adelante, hacia abajo por la carretera, pero se quedaron pronto resegados. 9 rapaces, más o menos 1,5 kilómetros abajo del edificio del Hotel Estación, iniciaron el descenso. Los veíamos nosotros desde la piedra de los suicidas. A poco se perdieron sus figuras ágiles entre la fragosidad de la maleza. Mirando hacia abajo. Entretanto, los de la comparsa periodística resolvimos aprovechar el tiempo. Pulido, el Pote Pulido, el excelente fotógrafo compañero de Gaitán, iba con nosotros. Con él bajamos en 4 patas, literalmente, por un húmedo, siniestro, áspero sendero que conduce a una peña. Allí, repechando el propio borde del abismo, adelantamos las cabezas hacia el vacío. Una humedad física, helada, desplaciente nos golpeaba. El estruendo del agua al despeñarse casi rompía nuestros tímpanos. Los chicos que nos acompañaron se encaramaban en las ramas de los arbustos vecinos. ¿Ven ustedes? Despejó breves momentos el abismo. 150 metros al fondo vimos un hacinamiento de ruinas espantosas, cerca una rueda. Contra las piedras verdes de humedad, un macabro promontorio de carnes deshechas. Sí, eso rojo tenía que ser sangre. Y aquellos otros parches rojos, las entrañas de una de las víctimas. ¿Cuántas eran las víctimas? Un turista caldense que ocasionalmente había llegado al Tequendama nos suministró sus binóculos. A través de sus lentes pudimos advertir con mayor nitidez la confirmación de las ruinas. Indudablemente las manchas rojas eran sangre y entrañas humanas. El vehículo patas arriba era un informe montoncillo de escombros. A su lado, el tremendo chorro golpeaba la roca y el agua esparcida en vapores por la fuerza del golpe viajaba de las manos del viento. Retornamos a la carretera. Un joven clérigo esperaba, sumado al grupo de curiosos que descendía de un bus. Era el presbítero Manuel José Mosquera, institutor benemérito y ahora cura párroco del colegio. ¿Auxilios religiosos? El presbítero Mosquera hizo un gesto negativo. No, se trataba de otra cosa. Luis Esquivel, vecino del colegio, recibió, hace cosa de 8 días, una cosa de una mula en el pecho. Creyó Esquivel, pequeño propietario, que el asunto no tendría importancia y fue agravándose día por día. Anteayer falleció en el hospital en Bogotá. Los deudos de Esquivel resolvieron darle sepultura a su cadáver en la tierra nativa. Contrataron los servicios de una agencia funeraria que le suministró una camioneta mortuoria. Y ellos convinieron con el chofer de un taxi el viaje hasta el colegio. El padre Mosquera, precisamente, le dio cristiana sepultura al cadáver de Esquivel.
Las tradiciones de los pueblos de tierra templada obligan a la ejecución de la fiesta fúnebre llamada velorio. En estos velorios abundan las libaciones. Guarapo, aguardiente, ron y otros licores se consumen con abundancia, en tanto que la concurrencia, en una sala que se alumbra con 4 velas de cebo, habla del difunto, y claro está, en el caso de Esquivel hubo velorio con toda la barba. Decidimos bajar. Bajamos más y más. Sosteniéndonos unos a otros de las manos, formamos una cadena. Llegamos hasta el punto en que estaban las ruinas del taxi. Fierros, latas, pozos de sangre, ropas esparcidas cubrían un perímetro de unos 20 metros en redondo. Un olor de gasolina esparcida se captaba en el aire húmedo. Dando brincos sobre las piedras, ya en el propio fondo del Tequendama, donde según la tradición hay un profundo pozo insondable, labrado por el golpe del agua en las rocas a través de los siglos, nos acercamos a una rueda desbaratada y suelta. Recogimos unos restos metálicos y llegamos hasta donde había un mayor arrume de escombros. Allí, reventando contra las rocas, los ojos fuera de las órbitas y las facciones de la cara sobrecogidas en un gesto de indefinible angustia, encontramos el primer cadáver. Lo removimos y notamos que tenía todos los huesos fracturados. El cuerpo era un saco de carne, repleto de huesos rotos y de entrañas reventadas y sanguinolentas. Grandes cangrejos habían comenzado ya a ejecutar un fatídico festín. No encontramos sombreros ni relojes. Buscamos en los restos de la chaqueta empañados por el agua y hallamos una cédula. Se trataba de la cédula de ciudadanía número 268-4393, correspondiente a Jesús López, registrada bajo el número 103757 y expedida por el Jurado Electoral de Bogotá el 29 de agosto de 1943. En dicho documento constaba que el portador, en la fecha mencionada, tenía 25 años, había nacido en Socha, Boyacá, habitaba en Bogotá en la carrera 19, número 6633, medía 1,70 m de estatura y había votado el 9 de septiembre de 1943 por la sola vez en su vida. También hallamos sobre las ropas de ese montón de carne y huesos maltrechos una libreta de control de la empresa Real Tax de Bogotá, correspondiente al automóvil número 2614, 62 de la nomenclatura de la empresa de matrícula bogotana. El último control se ejecutó el día 13 de enero de 1946 a las 3 de la tarde. Y en uno de los bolsillos, entre varios papeles de imposible identificación, se halló una página arrancada de un cuaderno escolar con la siguiente leyenda. Señor Ministro de Economía, en su despacho. Yo, mayor de edad y vecino de esta ciudad, portador de la cédula de ciudadanía número de esta ciudad, muy atentamente me dirijo a su señoría para solicitar, con el mayor respeto, me permita ingresar como miembro activo a la colonia de Sumapaz. Acompaño con el presente 2 certificados de personas que me conocen como persona apta para la agricultura y un certificado médico que comprueba que no tengo enfermedades contagiosas. Además de la agricultura, trabajo y estoy dispuesto a trabajar en este arte cuando el tiempo me obligue a guarecerme. Al pedir al señor ministro tan señalado favor, lo hago con miras de servir a mis compatriotas y buscando para los míos una mayor amplitud y un patrimonio que, estoy seguro, no lo hallaré sino en el campo. Con el reconocimiento mío y de los míos, señor ministro, Bogotá, enero de 1946. Recogidos estos documentos y los restos que nos pareció fácil transportar, iniciamos el regreso. Buscamos otros cadáveres sin resultado. Solo 2, pues, son las víctimas, a menos que otros cuerpos hayan caído directamente al río y hayan sido arrastrados por la corriente. ¿Suicidio? La hipótesis del suicidio en el caso de Real Tax no puede desecharse. El alcohol pudo enloquecer al chofer López, o entre López y Tenjo pudo registrarse un altercado siniestro que precipitara la tragedia. Sin aceptar que el chofer iba dormido sobre el timón, no es posible comprender cómo pudo despeñarse. Además, el sitio por donde se precipitó el Tax Real al Tequendama es el más aparente y a propósito. Parece que hubiera sido buscado de acuerdo por los 2 ocupantes del taxi. Normalmente habría que ir a notable velocidad para rebasar la especie de muralla que opone la tierra apisonada con hierbas al borde del abismo. ¿Hubo un fatídico convenio entre López y Tenjo? Los 2 riñeron y en el juego de la riña López, desamparando el timón, se precipitó al abismo.
Consumado el hallazgo, escuchado el relato de los exploradores y adquiridas todas las informaciones que fue posible conseguir, retornamos a Bogotá. Ya estaba bien adelantada la tarde. En Soacha, Sergia nos sirvió estupenda longaniza con ají y papas cocidas a la sabanera. En el retén del sur tomamos el dato de la salida del automóvil trágico. ¿El tax real número 2614? Preguntó el empleado del retén. Pues está, agregó, en el fondo del Tequendama. Pasó siguiendo una camioneta con un cadáver por el retén el 14 de enero a las 3:30 de la tarde. Iban en el taxi 5 pasajeros y el conductor, señor López. Ahora hemos sabido que... Sí, la noticia era conocida. López y Tenjo, tal vez otros más, estaban despedazados y muertos en el fondo del Tequendama. Sus cadáveres, mezclados con los escombros del taxi, eran devorados por ávidos y enormes cangrejos. ¿Alguien va a rescatarlos y a sepultarlos cristianamente? Hoy en Literatura para Oír, Crónicas en Movimiento. Juan Villoro, México, y José Joaquín Jiménez, Colombia. El